Imagina por un momento los campos de Canaán, bañados por el sol brillante de la tarde. Allí trabajaban los hijos de Jacob, labrando la tierra, cuidando los rebaños, cumpliendo con la rutina diaria de una familia numerosa. Entre todos ellos, había un joven diferente, José, el hijo favorito de Jacob, cuya túnica de muchos colores brillaba con cada rayo de sol que caía sobre él. No era solo una prenda, era un símbolo del amor especial que su padre sentía por él. Pero donde hay amor, a menudo también nace la envidia. Sus hermanos, curtidos por el trabajo y con corazones llenos de resentimiento, lo miraban con desconfianza. Cada vez que José se acercaba, cada sonrisa, cada palabra, parecía un recordatorio de lo que ellos no tenían, el favor del padre. Un día, José decidió compartir un sueño que lo había visitado mientras dormía. Lo contó con entusiasmo, con esa inocencia de quien no mide el efecto de sus palabras. «Hermanos, soñé algo», dijo José, con la voz brillante de ilusión. «Soñé que estábamos atando nuestras gavillas en el campo, y de repente, la mía se levantó, y sus gavillas se inclinaron ante la mía». El aire se volvió pesado. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Los hermanos intercambiaron miradas que quemaban más que el sol del mediodía. La rabia y la envidia comenzaron a crecer como un fuego que nadie podía apagar. «¿Qué es esto?», exclamó uno de ellos, la ira temblando en su voz. «¿Te crees más que nosotros?». José, ajeno al peligro que sus palabras desataban, solo sonrió, convencido de que sus sueños eran señales de un destino grande y prometedor. En ese instante, algo comenzó a gestarse en el corazón de sus hermanos. Un plan silencioso, peligroso, que cambiaría la vida de José para siempre. Mientras él recogía unas piedras y jugaba con ellas, ellos empezaron a conspirar, sin que él lo notara, susurrando entre sí con miradas llenas de malicia. José levantó la vista, sin percibir la sombra que se acercaba. «Papá me enseñó que los sueños se cumplen», dijo, con una fe que no sabía que sería puesta a prueba de la forma más dura. Y así comenzaba la historia de José, un joven con un destino marcado por sueños que desafiarían la envidia, la traición y la adversidad. Su viaje del pozo al palacio apenas comenzaba, y lo que estaba por venir pondría a prueba todo lo que él creía sobre la familia, la fe y el futuro. Del pozo a la traición los días pasaban y la envidia de los hermanos de José no hacía más que crecer. Cada vez que lo veían acercarse, con su túnica de muchos colores ondeando al viento, sentían que el mundo les recordaba que José era el favorito. Y aquel sueño que él había compartido, no lo habían olvidado. Un día, mientras pastoreaban las ovejas lejos de la casa de Jacob, los hermanos vieron la oportunidad que habían estado esperando. Susurraban entre ellos, el miedo y la ira mezclados en sus voces. «Este es el momento», dijo Rubén, intentando mantener la cordura, aunque la rabia brillaba en sus ojos. «Hagámoslo, pero no lo matemos». «¿Y qué sugieres entonces?», preguntó Simeón, con el ceño fruncido. «Arrojémoslo a un pozo seco», propuso Rubén finalmente. «Que quede allí, y después veremos qué hacer». José caminaba unos pasos delante de ellos, feliz, hablando de otro sueño que había tenido. Su confianza era tan grande como su inocencia. No vio la mirada que sus hermanos le lanzaban, ni los planes que susurraban con cuidado. De repente, con un movimiento rápido, lo rodearon y lo arrastraron hacia un pozo profundo que habían descubierto entre las rocas. José gritó, la sorpresa y el miedo llenando su voz: «Hermanos, por favor. ¿Qué están haciendo? Déjenme salir». Pero sus palabras solo se encontraron con risas nerviosas y miradas de decisión. Lo arrojaron al pozo. El eco de su caída resonó entre las rocas y el corazón de José latía con fuerza mientras la oscuridad lo envolvía. Los hermanos se miraron, una mezcla de miedo y satisfacción en sus rostros. Sin embargo, justo cuando la tensión parecía calmarse, un grupo de mercaderes que viajaban hacia Egipto pasó cerca del campo. La codicia y la oportunidad se mezclaron en un instante. «¿Por qué no venderlo?», dijo Judá, con ojos calculadores. «No necesitamos matarlo. Hay hombres que pagan por jóvenes fuertes y capaces». El plan cambió en un instante. Los hermanos sacaron a José del pozo y, con manos temblorosas y corazones acelerados, lo vendieron a los mercaderes. José, confundido y traicionado, no entendía nada de lo que sucedía. El sol ya no iluminaba su túnica, solo la sombra de la traición lo acompañaba mientras era llevado lejos de su familia. Así, el hijo amado fue arrancado de su hogar, de la seguridad de su familia, y enviado a un destino desconocido. Lo que parecía el fin, era en realidad el inicio de un viaje que lo llevaría de un pozo de desesperación a los pasillos de un palacio, donde su fe y sus sueños serían puestos a prueba de maneras que nunca imaginó. El eco de los gritos de José se perdió en la distancia, mientras sus hermanos regresaban a casa, cubriendo sus corazones con mentiras y silencio. Nadie podía prever que aquel joven, que había sido víctima de la envidia, se convertiría en un hombre cuyo destino cambiaría la historia de un país entero. José en Egipto, un nuevo comienzo. El viaje fue largo y agotador. José, encadenado y rodeado por mercaderes desconocidos, miraba con temor y asombro el horizonte que se abría ante él. Egipto, tierra de misterio y poder, se extendía ante sus ojos como un lugar que él jamás había imaginado.
Los palacios, los ríos, los hombres y mujeres con ropas exóticas, todo era extraño, todo era nuevo, y sobre todo, todo era aterrador. Finalmente, llegaron a la casa de Potifar, un oficial de Faraón, hombre de gran influencia y riqueza. Los mercaderes presentaron a José como un joven fuerte y confiable. Potifar lo observó atentamente, midiendo en él no solo la fuerza física, sino un brillo que parecía diferente, un algo que lo hacía destacar. «Llévenlo adentro», ordenó Potifar, con voz firme. «Necesito que alguien de confianza maneje las cosas más importantes de mi casa». José fue desatado, y por primera vez, la incertidumbre dio paso a una chispa de esperanza. Aunque estaba lejos de casa, aunque había sido traicionado y vendido, una nueva oportunidad se abría ante él. Con los días, José demostró ser más que un esclavo, era diligente, sabio y responsable. Aprendió rápidamente los secretos de la casa de Potifar, cuidó los bienes, organizó tareas, y su capacidad para manejar la responsabilidad llamó la atención de todos. Los sirvientes y trabajadores empezaron a mirarlo con respeto. Potifar comenzó a confiar plenamente en él. «Confío en ti», José dijo Potifar un día, entregándole la administración completa de su casa. «Todo lo que ves, es tu responsabilidad ahora». José, con humildad, aceptó. Cada día, aunque extrañaba a su familia y su hogar, trabajaba con fe y esfuerzo, recordando los sueños que habían sido motivo de envidia. A veces se preguntaba, ¿será posible que Dios tenga un plan incluso en esta tierra extranjera? Pero la vida en Egipto no estaba exenta de peligros. La esposa de Potifar, atraída por la juventud y la integridad de José, comenzó a fijarse en él. Su presencia cotidiana y su carácter noble despertaron en ella un deseo peligroso. La tensión creció día a día, y José, fiel a sus principios, resistía cualquier avance, consciente de que ceder sería traicionarse a sí mismo y a Dios. «No puedo hacer eso», respondió José una vez, con voz firme, cuando la mujer insistía. «Mi señor confía en mí, y Dios me juzgaría si cometiera tal pecado». El rechazo de José encendió la ira de la mujer, y ella comenzó a tramar su propia venganza, un plan que pondría en riesgo todo lo que él había construido. Así, en una tierra extranjera, José aprendió que incluso la fidelidad y el esfuerzo podían atraer peligro. Pero también aprendió que su carácter, su fe y su integridad serían su escudo, mientras Dios tejía un camino que lo llevaría de la oscuridad de la traición a la luz de la grandeza. El horizonte de Egipto se extendía ante José, prometiendo desafíos y oportunidades. Su viaje apenas comenzaba, y cada decisión, cada prueba, sería un paso más hacia el destino que sus sueños ya le habían mostrado. Prueba y prisión, la fidelidad puesta a prueba. El día empezó como cualquier otro en la casa de Potifar. José recorría los pasillos, revisaba los almacenes, supervisaba a los sirvientes, con la mente centrada en su trabajo y en mantenerse fiel a Dios. Pero la esposa de Potifar, consumida por la frustración de su deseo rechazado, estaba decidida a salirse con la suya. Un instante de descuido, un encuentro en privado, y ella intentó convencerlo una vez más. «Ven conmigo», dijo con voz seductora, acercándose a él mientras la luz de la tarde iluminaba la sala. José retrocedió, firme, con una mirada que reflejaba tanto respeto como resolución. «Señora, mi señor confía en mí, y Dios me juzgaría si cometiera tal pecado». «No puedo». El rechazo fue un golpe a su orgullo, y la ira de la mujer se transformó rápidamente en un plan de venganza. Cuando Potifar llegó a casa más tarde, ella no dudó en inventar una historia. José había intentado ultrajarla. Potifar, confiando en su esposa y sorprendido por la acusación, sintió una mezcla de ira y decepción. Sin investigar más, entregó a José a los guardias. José fue arrojado a la cárcel, un lugar oscuro y húmedo, lleno de cadenas, lamentos y desesperación. El joven favorito de Jacob, quien había sido traicionado por sus hermanos, ahora enfrentaba la traición en Egipto de un modo que no podía imaginar. Pero incluso en medio de la oscuridad, José no perdió la fe. Día tras día, su carácter y diligencia sobresalieron también en la cárcel. Ayudaba a los demás presos, organizaba las tareas, resolvía disputas y, poco a poco, se ganó la confianza del jefe de la prisión. «Confío en ti», dijo el jefe de la cárcel un día, sorprendido por la capacidad de José. «Todo lo que se hace aquí, está bajo tu cuidado». José, aunque injustamente encarcelado, comenzó a descubrir que su fe y su integridad podían abrir caminos incluso en medio de la adversidad. Cada acto de fidelidad, cada decisión correcta, sembraba la semilla de un futuro que todavía no podía ver. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más grandes. José, traicionado por hermanos y acusado falsamente, aprendió que la fidelidad y la paciencia no solo eran virtudes, sino herramientas para construir un legado que ningún hombre podría destruir. En los pasillos oscuros de la prisión, José comenzaba a ganar respeto, no por la fuerza, sino por la integridad. Y mientras otros prisioneros murmuraban y se lamentaban, él mantenía la esperanza, recordando aquellos sueños que algún día lo mostrarían en el lugar más inesperado, sentado junto al trono de Egipto. El don de los sueños, luz en la prisión. Los días en la cárcel eran monótonos, oscuros y difíciles, pero José no perdió la esperanza. Mientras otros prisioneros se quejaban y sucumbían a la desesperación, él mantenía la calma y la fe.
Fue entonces cuando comenzaron a llegar a él hombres que tenían sueños inquietantes, sueños que no podían entender. Entre ellos estaban el copero y el panadero del faraón, ambos presos por delitos contra la corte. Una noche, cada uno tuvo sueños extraños y perturbadores, y José, con humildad y respeto, escuchó atentamente. Soñé que llevaba 3 racimos de uvas y que las exprimía en la copa del faraón, dijo el copero, nervioso. Nadie puede explicármelo. José lo escuchó con atención y, con voz tranquila, respondió, no soy sabio ni poderoso, pero Dios puede dar interpretación a los sueños. Dentro de 3 días, el faraón te restaurará a tu posición y tú volverás a servirle como antes. Al panadero, que también había soñado, José le explicó con claridad, dentro de 3 días, serás entregado y colgado. Tu sueño anuncia tu destino. Cuando los sueños se cumplieron exactamente como José había predicho, su fama comenzó a crecer, incluso dentro de los muros de la prisión. La noticia llegó a oídos del faraón, quien había sido perturbado por sueños que nadie podía interpretar. He oído hablar de un joven en prisión que puede interpretar sueños, dijo un funcionario. Traedlo ante mí. José fue presentado ante el faraón y por primera vez en mucho tiempo, su destino dio un giro inesperado. El rey de Egipto, preocupado y confundido por visiones que amenazaban la estabilidad de su reino, miró a José con esperanza. He tenido sueños que nadie puede explicar, dijo el faraón. Nadie ha podido darme sentido a estas visiones. Tú, joven, ¿puedes hacerlo? José, con humildad y confianza, respondió, no es por mi sabiduría, sino porque Dios puede dar la interpretación correcta. Tu sueño anuncia 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre en la tierra. Debes prepararte y almacenar provisiones durante los años buenos, para que los años de escasez no destruyan a tu pueblo. El faraón escuchó atentamente, impresionado por la claridad y precisión de José. En ese instante, un esclavo vendido y traicionado se convirtió en el hombre de mayor confianza del rey. Su sabiduría y fidelidad lo habían elevado más allá de cualquier prisión, más allá de cualquier injusticia. El joven que fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado por la injusticia, ahora se encontraba en el corazón del poder de Egipto. Cada prueba, cada caída, había preparado su camino hacia la grandeza. José observó el rostro del faraón, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. La oscuridad de la traición había dado paso a la luz de un destino que ni él mismo podría haber imaginado. José será nombrado gobernador de Egipto y su sabiduría pondrá a prueba al mundo entero durante los 7 años de abundancia y los 7 de hambre. Su camino del pozo al palacio está completo, pero su historia apenas comienza a impactar a su familia y a toda una nación. Gobernador de Egipto, el poder de la sabiduría. El faraón, impresionado por la claridad y precisión de José, no dudó en confiarle una responsabilidad que cambiaría la historia de Egipto. Le quitó las riendas de toda la administración del país, y José, ahora vestido con finas túnicas y anillos que simbolizaban su autoridad, comenzó a organizar la tierra de Egipto como nunca antes se había hecho. Durante los 7 años de abundancia, José supervisó la cosecha, almacenó grano en silos enormes y enseñó a los egipcios a preparar el país para la sequía que se avecinaba. Su sabiduría y previsión salvaron a millones de personas del hambre, y su fama se extendió por todo Egipto y más allá. Pero mientras José construía su legado en Egipto, su corazón nunca olvidó a su familia. Los mismos hermanos que lo habían vendido como esclavo ahora comenzaron a enfrentar hambre en su tierra natal. Sin saber que el joven que habían traicionado se encontraba al mando de Egipto, viajaron hasta la gran ciudad en busca de ayuda y alimento. José los reconoció de inmediato, aunque ellos no lo reconocieron a él. La mezcla de emociones lo embargó, ira, dolor, nostalgia y compasión. Recordó los días en que lo habían arrojado al pozo y la injusticia que sufrió, pero también recordó cómo Dios había guiado cada paso de su vida. Ustedes vienen en busca de alimento, dijo José con voz firme, pero Serén, entiendo esa necesidad, pero deben demostrar que vienen con humildad. Los hermanos, confundidos y temerosos, no podían imaginar que el hombre ante ellos era el mismo joven que habían traicionado años atrás. José, en silencio, comenzó a ponerlos a prueba, observando sus reacciones, midiendo su arrepentimiento y fidelidad familiar. Cada encuentro estaba cargado de tensión y emoción. José tenía el poder absoluto, pero eligió actuar con sabiduría y paciencia. Sus hermanos, temblando, empezaron a comprender que las acciones del pasado habían alcanzado un peso que no podían ignorar. De esclavo a gobernador, de traicionado a salvador, José había recorrido un camino que pocos podrían imaginar. Cada paso, cada prueba, había sido guiado por la fe y la integridad. Y ahora, la historia de su familia y de toda una nación dependía de su sabiduría y de su capacidad de perdonar. El joven que una vez fue arrojado al pozo ahora sostenía en sus manos el destino de Egipto y de su propia familia. La tierra estaba preparada, el hambre sería enfrentada y, sobre todo, el corazón de José estaba listo para cerrar un círculo de traición, dolor y redención. La próxima parte narrará el reencuentro emocional con sus hermanos y la reconciliación con su padre, mostrando cómo José transforma la traición en perdón y cómo la providencia de Dios se cumple en toda su vida. Reencuentro y reconciliación, la fuerza del perdón. El mercado de Egipto estaba lleno de murmullos y gestos de desesperación mientras los hermanos de José esperaban recibir grano.
Cada uno llevaba en su corazón un peso, la culpa por lo que habían hecho años atrás, el hambre que ahora los obligaba a humillarse ante un desconocido, y la incertidumbre sobre lo que les esperaba. José los observaba desde lejos. Su corazón se agitaba, no de rabia, sino de un profundo conocimiento de que la vida lo había llevado hasta este momento con un propósito mayor. Los veía inclinarse ante él, buscando ayuda, y recordó cómo habían arrojado al joven al pozo, vendiéndolo como esclavo. Su mente repasó cada lágrima derramada, cada noche de soledad en Egipto, cada prueba que había enfrentado con fe y paciencia. Ustedes vinieron a buscar alimento, dijo José, en voz firme pero llena de calma. Pero hay algo que deben entender antes. Los hermanos lo miraron, confusos y temerosos. El hombre ante ellos, poderoso y seguro, parecía más que humano, parecía una fuerza de justicia y misericordia que los confrontaba sin necesidad de gritos ni violencia. José los puso a prueba con cuidado, observando cómo reaccionaban ante su autoridad y cómo trataban a su hermano menor, Benjamín. Los hermanos comenzaron a mostrar arrepentimiento, protección y humildad, y en el corazón de José nació la certeza, habían cambiado. Entonces, en un momento cargado de emoción, José no pudo contener más sus lágrimas. Se lanzó al cuello de su hermano menor, Benjamín, y lloró desconsoladamente. «Yo soy José», exclamó. «¿Mi padre aún vive? Corran a decirle que su hijo está vivo». La incredulidad se pintó en los rostros de sus hermanos. Las palabras parecían imposibles, pero la verdad era innegable. José, el joven traicionado, estaba frente a ellos, poderoso y misericordioso. La traición había dejado cicatrices profundas, pero el perdón las transformó en fuerza. José entendió que cada caída, cada dolor y cada injusticia habían sido parte de un plan mayor. Dios lo había llevado desde el pozo hasta el palacio, y ahora la familia estaba reunida bajo la providencia divina. Los hermanos, avergonzados y llenos de lágrimas, se arrodillaron ante él, buscando perdón. José los abrazó uno por uno, y su corazón se llenó de una paz que solo surge cuando el perdón rompe cadenas más fuertes que el hierro. «No teman», dijo José con voz firme y serena, «no fue ustedes quienes me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto aquí para salvar vidas». La noticia llegó pronto a Jacob, su padre, quien no podía creer que su hijo favorito estaba vivo. La familia, que una vez estuvo rota por celos y traición, ahora estaba reunida, protegida y bendecida, gracias a la fe, la paciencia y la sabiduría de José. Aunque la familia está reunida, Egipto aún enfrenta hambre y desafíos que José deberá superar, mostrando cómo su liderazgo y fe continúan transformando vidas. Egipto salvado, liderazgo y provisión. Los años de abundancia habían terminado, y la tierra comenzó a sentir el hambre. Los campos secos, los graneros vacíos y los mercados desolados reflejaban el desafío que José había anticipado. Pero él no dudó, su sabiduría y previsión estaban listas para enfrentar la crisis. Cada día, José recorría los almacenes, organizaba la distribución de grano y supervisaba cómo los egipcios recibían provisión. No era solo administración, era un acto de fe, de responsabilidad y de justicia. Cada saco de grano entregado salvaba vidas y fortalecía la confianza de todos en su liderazgo. Cuando sus hermanos regresaron, esta vez con sus familias, José los recibió con cuidado, consciente de las emociones que aún podían desbordarse. Recordaba cómo lo habían traicionado, cómo lo habían vendido, y aún así eligió actuar con misericordia y estrategia. «No teman», les dijo, «yo los alimentaré a ustedes y a sus familias. La hambruna no destruirá a nuestra gente». Los hermanos, con ojos llenos de lágrimas y corazones aliviados, comenzaron a comprender que todo lo que José había hecho estaba guiado por algo más grande que la simple supervivencia, la providencia de Dios. José distribuyó grano de manera justa, asegurándose de que cada familia tuviera suficiente para sobrevivir, mientras su influencia crecía en toda Egipto. Bajo su liderazgo, el país no solo sobrevivió, sino que se fortaleció, y las ciudades se convirtieron en refugios de vida en medio del hambre. José, el joven traicionado, ahora era el salvador de Egipto y de su propia familia. Cada prueba, cada caída y cada dolor habían sido escalones hacia un destino glorioso. Lo que parecía sufrimiento se convirtió en salvación, y lo que parecía derrota se transformó en victoria. Finalmente, José reunió a toda su familia, y en un gesto que cerraba el círculo de años de dolor y separación, presentó a su padre, Jacob, ante el poder de la providencia. La tierra que una vez estuvo marcada por celos y traición ahora florecía con vida, esperanza y reconciliación. «Dios ha transformado nuestras vidas», dijo José. «Lo que me enviaron a hacer, no fue por ustedes, sino para cumplir su propósito y salvar a muchos». El corazón de Jacob se llenó de alegría y gratitud, mientras los hermanos, ahora arrepentidos y reconciliados, entendieron que la historia de José no era solo la de un joven que pasó del pozo al palacio, sino la de la fe, la paciencia y la guía divina que puede transformar incluso la traición en bendición. La historia concluye con la reunificación y bendición familiar, mostrando cómo José no solo salvó a Egipto, sino que aseguró el futuro de su familia bajo la protección y provisión de Dios. La bendición final, fe, perdón y propósito. La familia de José estaba finalmente reunida. Jacob, su padre, abrazaba a su hijo con lágrimas de alegría y asombro.
No podía creer que el joven que había amado desde la infancia, el mismo que creía perdido para siempre, ahora estuviera no solo vivo, sino en el centro del poder de Egipto. José miraba a sus hermanos y a su padre, recordando cada paso de su vida, los celos, la traición, la venta al pozo, los años de esclavitud, la prisión injusta y finalmente, la sabiduría que le permitió salvar vidas durante la hambruna. Todo había sido parte de un plan más grande, uno que él solo ahora podía entender en su totalidad. No tengan miedo, les dijo con voz firme, llena de serenidad. No me enviaron ustedes aquí, sino Dios. Él me hizo venir a este lugar para salvar vidas, para preservar nuestra familia y para mostrar que incluso en la traición hay un propósito divino. Los hermanos, avergonzados y agradecidos, se arrodillaron ante él. Las heridas del pasado comenzaron a cerrarse con el poder del perdón y la comprensión. José les enseñó que la fe no es solo esperar, sino actuar con integridad y perseverancia, aun cuando todo parece perdido. Jacob, con el corazón lleno de gratitud, bendijo a su hijo públicamente, declarando ante toda su familia que José era la prueba viviente de que la providencia de Dios no falla. Los hermanos comprendieron que la envidia y el resentimiento solo llevan al dolor, pero el perdón y la fe traen salvación y reconciliación. José nos enseña que cada prueba, cada caída, cada injusticia, puede ser transformada en una bendición cuando la fe guía nuestros pasos. Del pozo al palacio, de la traición al perdón, su vida es un testimonio de que Dios tiene un plan incluso cuando no lo entendemos. La historia de José no solo salvó a Egipto, sino que aseguró que su familia sobreviviera y prosperara. Sus sueños, una vez motivo de celos y conflictos, se cumplieron plenamente, recordándonos que la paciencia, la integridad y la confianza en Dios pueden cambiar el curso de la vida. José miró hacia el horizonte de Egipto, viendo no solo un país que prosperaba bajo su liderazgo, sino también una familia unida y un futuro lleno de esperanza. Así terminaba su viaje, pero su ejemplo seguiría inspirando generaciones, del pozo al palacio, de la traición al perdón, del dolor a la victoria. José es un símbolo de resiliencia, fe y perdón, mostrando que incluso las circunstancias más difíciles pueden ser usadas por Dios para cumplir un propósito mayor. La narrativa completa deja una lección clara: cada prueba tiene un propósito, y cada caída puede ser el inicio de un ascenso extraordinario. Si quieres, puedo continuar unificando todas las páginas que hemos hecho hasta ahora en un solo texto narrativo extenso y fluido, listo para un estudio o video de 2 horas. La prosperidad que trasciende generaciones con Egipto salvado de la hambruna y su familia finalmente reunida, José no descansó. Su visión iba más allá de la supervivencia inmediata, quería que tanto Egipto como su propia familia estuvieran preparados para los desafíos futuros. Cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía, estaba impregnada de sabiduría y previsión. Las ciudades florecían bajo su administración. Los graneros llenos y las rutas de distribución eficientes aseguraban que nadie pasara hambre. Pero José sabía que su mayor logro no estaba solo en la administración del país, estaba en la reconciliación con su familia y en la lección que ellos habían aprendido sobre fe, humildad y perdón. Cada noche, José meditaba sobre su viaje. Recordaba el pozo en el que lo habían arrojado sus hermanos, la oscuridad de la prisión, la incertidumbre de ser esclavo, y cómo Dios había transformado cada prueba en una oportunidad para cumplir un propósito más grande. Su corazón se llenaba de gratitud, no solo por lo que había logrado, sino por la transformación que veía en aquellos que alguna vez lo habían traicionado. Dios ha obrado de maneras que no podía comprender, murmuraba José para sí mismo. Cada sueño, cada desafío, cada lágrima, tenía un propósito. Sus hermanos, ahora arrepentidos y humildes, comenzaron a asumir responsabilidades dentro de la administración del grano, guiados por José. La envidia y el resentimiento fueron reemplazados por respeto y cooperación, y la familia aprendió a trabajar unida, demostrando que incluso las heridas profundas pueden sanar cuando se practica el perdón y la fe guía los pasos. José también se aseguró de que cada generación futura conociera la historia de lo que había sucedido, de la traición y el dolor, pero también de la fe y la providencia divina. Enseñó que la verdadera grandeza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la capacidad de mantenerse íntegro, de perdonar y de actuar con justicia incluso cuando el mundo parece injusto. José comprendió que la prosperidad real no se mide solo en granos almacenados o en riquezas acumuladas, sino en la transformación de corazones, en la reconciliación de relaciones y en la guía de las generaciones hacia un futuro lleno de esperanza y fe. Y así, desde el pozo hasta el palacio, José no solo cumplió sus sueños, los trascendió, dejando una huella que perduraría en su familia, en Egipto y en la historia. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que la providencia divina puede convertir la traición en bendición, el dolor en enseñanza y la adversidad en victoria. La historia de José no termina con la prosperidad de Egipto, ahora se centra en cómo su legado influye en las generaciones futuras, mostrando que cada decisión guiada por la fe puede cambiar vidas más allá de uno mismo. Legado y preparación, sembrando para el futuro. José sabía que su misión no terminaba con salvar a Egipto ni con reunir a su familia. Su corazón estaba lleno de responsabilidad y amor por quienes vendrían después, sus hermanos, sus hijos y las generaciones futuras. Cada acción que tomaba, cada decisión de liderazgo, estaba guiada por la intención de enseñarles la importancia de la fe, la sabiduría y la integridad.
Reunió a su familia y les habló con claridad. Hermanos, lo que hemos vivido no fue solo para nuestra supervivencia, dijo José con voz firme. Cada prueba, cada caída, cada momento de dolor, tenía un propósito. Dios nos ha mostrado que incluso en la adversidad podemos actuar con integridad y justicia. Los hermanos escuchaban, conmovidos y reflexivos. Recordaban los días en que José estaba solo, arrojado al pozo, vendido y encarcelado. Ahora, veían la providencia de Dios reflejada en cada paso de su vida. Habían aprendido que la envidia y la desconfianza solo traen dolor, pero el perdón y la cooperación fortalecen a la familia y al pueblo. José también instruyó a sus hijos sobre cómo manejar la abundancia y la responsabilidad. No acumulen solo para ustedes, les decía, aprendan a compartir, a planificar y a cuidar de quienes dependen de ustedes. La verdadera riqueza no está en los graneros llenos, sino en los corazones preparados. Cada día, José supervisaba la distribución del grano, asegurándose de que nadie pasara hambre y de que las generaciones futuras comprendieran la importancia de la justicia y la providencia divina. Su liderazgo no se trataba solo de poder o riqueza, sino de enseñar que la fe y la integridad son los pilares que sostienen cualquier sociedad. José entendió que la grandeza no se mide solo por el poder que se tiene, sino por la capacidad de transformar vidas y preparar el camino para quienes vienen después. Su historia, del pozo al palacio, se convirtió en un ejemplo eterno de perseverancia, fe y sabiduría. Y así, la familia de José prosperó no solo en lo material, sino en lo espiritual y emocional. Cada decisión, cada acto de perdón y cada enseñanza sembrada se convirtió en la base de un legado que perduraría mucho más allá de su tiempo. José, el joven traicionado, había cumplido no solo sus sueños, sino el propósito que Dios había trazado para él. Aunque José había alcanzado la cima y asegurado su legado, la verdadera prueba estaba en cómo su familia y Egipto aplicarían sus enseñanzas para enfrentar los desafíos futuros, recordando siempre la fe y la providencia divina. Continuidad de la bendición, preparando la próxima generación. El tiempo pasó, y Egipto prosperaba bajo la administración sabia de José. Cada grano almacenado, cada ciudad organizada, cada familia atendida era un reflejo de su previsión y de la guía de Dios en su vida. Pero José no se detenía allí, sabía que la verdadera bendición debía trascender su propia generación. Reunía a sus hijos y a sus hermanos, enseñándoles las lecciones que había aprendido en carne propia. No olviden lo que nos trajo hasta aquí, les decía. La adversidad, la traición y la pérdida son pruebas, pero también son oportunidades para crecer, para actuar con integridad y para confiar en que Dios tiene un plan. Los hermanos de José, ahora maduros y humildes, aplicaban estas enseñanzas en sus propias familias. Las heridas del pasado se habían transformado en fuerza y comprensión. Ya no había celos ni resentimiento, solo cooperación, respeto y gratitud. José también se aseguraba de que Egipto continuara siendo fuerte, supervisaba la distribución del grano, establecía reservas estratégicas y enseñaba a los líderes de la tierra la importancia de la planificación y la justicia. Cada acción estaba impregnada de un mensaje: la verdadera prosperidad viene de la previsión, la fe y la integridad. José comprendió que un líder no solo construye riqueza ni autoridad, sino que prepara a otros para continuar el legado. Cada enseñanza, cada acto de justicia y cada ejemplo de fe servía para que la bendición no terminara con él, sino que continuara fluyendo a través de generaciones. Los días pasaron, y la familia de Jacob vivió en paz y prosperidad. Cada miembro aprendió que los errores y las pruebas pueden convertirse en enseñanzas y que la providencia divina se manifiesta incluso en las circunstancias más oscuras. José miraba a sus hijos y a sus hermanos, satisfecho y agradecido, sabiendo que su vida había cumplido un propósito mayor que cualquier sueño que hubiera tenido de niño. Dios nos ha guiado, decía José, cada lágrima, cada dificultad, cada victoria, ha sido parte de su plan. Nunca olviden confiar, nunca olviden perdonar y siempre recuerden que la fe transforma la adversidad en bendición. Aunque José había preparado a su familia y Egipto para la prosperidad, la historia deja una enseñanza eterna: la fe, la integridad y el perdón no solo cambian vidas individuales, sino que construyen un legado que puede transformar generaciones. Lecciones de una vida transformada. José se sentaba a menudo en los patios de Egipto, observando los graneros llenos, los campos fértiles y a las familias prosperando gracias a su liderazgo y previsión. Pero su mirada siempre volvía a su familia, recordando los días de dolor y traición. Cada recuerdo era un recordatorio de que Dios había estado presente en cada paso de su vida. Todo lo que he vivido, pensaba José, desde el pozo hasta el palacio, tenía un propósito. Cada prueba, cada caída, cada injusticia, todo estaba destinado a prepararme para servir y salvar vidas. A los que lo escuchaban, José compartía sus enseñanzas con claridad y humildad. No teman los desafíos, decía, la adversidad revela quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. El perdón libera el corazón y permite que la bendición fluya. La fe, incluso en los momentos más oscuros, es la luz que guía el camino. Sus hijos, sus hermanos y todos los que trabajaban con él aprendieron que la verdadera riqueza no reside solo en el poder o los granos almacenados, sino en la capacidad de liderar con integridad, actuar con justicia y confiar en que Dios tiene un plan más grande de lo que podemos imaginar. La vida de José nos recuerda que los sueños, aunque a veces provoquen celos o conflicto, tienen un propósito divino.
Que la traición puede convertirse en oportunidad, la oscuridad en luz, y que cada acto de fe y perseverancia construye un legado que trasciende generaciones. El joven que una vez fue vendido por sus hermanos, que pasó hambre y soledad, que enfrentó la injusticia y la traición, se convirtió en un símbolo eterno de resiliencia y sabiduría. Su historia no solo salvó a Egipto, sino que enseñó a su familia y a todo aquel que la conoce que Dios puede transformar cualquier circunstancia en una bendición. José, desde su posición de poder y gratitud, cerraba los ojos y sonreía, sabiendo que su viaje del pozo al palacio no solo había sido un ascenso material, sino un testimonio de fe, perdón y propósito que seguiría inspirando generaciones. José, del pozo al palacio, de la traición al perdón, del dolor a la victoria. Una vida marcada por la fe, la integridad y la providencia divina, que demuestra que los planes de Dios son mayores que cualquier obstáculo humano. Gobernando con justicia, el corazón del líder. Aunque Egipto ya estaba protegido de la hambruna gracias a la sabiduría de José, él sabía que su papel como líder no terminaba con la distribución del grano. Gobernar significaba también educar, inspirar y guiar a todos aquellos que dependían de él. Cada decisión debía reflejar justicia, integridad y visión. José recorría los pueblos y ciudades, escuchando a los agricultores, comerciantes y familias. Aprendía de ellos tanto como ellos aprendían de él. No imponía su autoridad solo con palabras o con poder, la imponía con ejemplo y empatía. La justicia no se impone, se vive, decía a quienes trabajaban bajo su supervisión. No olviden que liderar es servir, y servir es proteger a quienes no tienen voz. Su familia, observando cada acción, comprendía que la verdadera grandeza de José no estaba en la riqueza ni en los títulos, sino en cómo podía transformar vidas a su alrededor. Los hermanos, ahora hombres maduros, aprendieron a trabajar juntos, dejando atrás las rivalidades que una vez casi destruyen a su familia. Además, José implementó estrategias para que los años de abundancia y hambruna fueran una lección perpetua. Los graneros no solo almacenaban grano, eran símbolos de previsión, organización y fe. Enseñaba que la prosperidad requiere planificación y que el poder sin sabiduría puede ser destructivo. José comprendió que el verdadero liderazgo no consiste en mandar, sino en servir y preparar a otros para continuar la obra. Cada acción, cada consejo, cada instrucción estaba impregnada de fe, integridad y visión a largo plazo. Con el tiempo, los egipcios comenzaron a reconocer en José no solo a un salvador, sino a un ejemplo de cómo la fe y la sabiduría pueden transformar la adversidad en oportunidad. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia, previsión y liderazgo con propósito. Y mientras miraba el horizonte del Nilo, José reflexionaba sobre su camino, del pozo a la prisión, de la traición al perdón, de la soledad a la responsabilidad de guiar a todo un país. Cada paso había sido un peldaño en un plan divino que todavía se despegaba ante él. José no solo administra Egipto, comienza a formar a la próxima generación para que mantenga su legado de fe, integridad y liderazgo, mostrando que el verdadero poder se refleja en la preparación de quienes vienen después. Formando a la próxima generación, semillas de legado. José comprendía que su historia no terminaba con él ni con la prosperidad de Egipto. La verdadera prueba era asegurar que su legado continuara a través de su familia y de quienes él guiaba. Cada enseñanza que compartía, cada ejemplo que daba, era una semilla destinada a florecer en el futuro. Reunía a sus hijos y a los hijos de sus hermanos, mostrándoles los principios que lo habían llevado del pozo al palacio: fe, perseverancia, integridad y perdón. No olviden lo que nos trajo hasta aquí, decía José: la adversidad revela el carácter, el perdón libera el corazón, y la fe nos guía cuando todo parece perdido. Mientras hablaba, los jóvenes escuchaban con atención, fascinados por la historia de un hombre que había enfrentado traición, esclavitud y prisión, y aún así había salvado a toda su familia y a un país entero. Comprendieron que la grandeza no se mide en riqueza, sino en la capacidad de transformar vidas y preparar a otros para enfrentar desafíos futuros. José también enseñaba liderazgo práctico. Les mostraba cómo organizar la distribución del grano, cómo planificar para la abundancia y la escasez, y cómo mantener la justicia en cada decisión. El poder que tienen no es solo para ustedes, les decía. Es para servir, proteger y guiar. Nunca olviden que cada acción que tomen impactará a otros, y que la verdadera fuerza está en la sabiduría y en el corazón. José entendió que la verdadera victoria no está solo en superar la adversidad, sino en enseñar a otros a hacerlo. Su legado se aseguraba no con riquezas, sino con corazones preparados, con mentes instruidas y con familias que comprendían el valor de la fe y la integridad. A medida que la próxima generación absorbía sus enseñanzas, José sentía una profunda paz. Había transformado su dolor en sabiduría, su injusticia en oportunidad y su lucha en una lección eterna. Egipto prosperaba, su familia estaba unida, y el mensaje de José comenzaba a extenderse más allá de su tiempo. La fe y la providencia divina pueden convertir cualquier caída en un camino hacia la grandeza. Aunque la vida de José había alcanzado la estabilidad y la prosperidad, la narrativa sigue enseñando que su influencia y legado espiritual continúan, mostrando que las decisiones guiadas por Dios tienen un impacto que trasciende generaciones. La familia prospera, testimonio de fe y unidad. Los años continuaron, y la familia de José floreció bajo su guía. Cada hermano y cada hijo aprendió a trabajar con integridad, previsión y cooperación.
La experiencia del pasado, marcada por celos y traición, se transformó en un recuerdo que enseñaba lecciones valiosas sobre humildad y perdón. José supervisaba cada aspecto de la vida familiar y social, no como un gobernante distante, sino como un mentor que guiaba con paciencia. Cada conversación con sus hijos y hermanos estaba impregnada de la sabiduría adquirida en sus pruebas, del pozo a la prisión, de la traición a la reconciliación, de la oscuridad a la luz. Recuerden, siempre les decía que nuestra fuerza no está solo en lo que tenemos, sino en lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. La verdadera grandeza está en servir, proteger y guiar a otros con justicia. Bajo su liderazgo, Egipto no solo sobrevivió a la hambruna, sino que emergió más fuerte y unido. Las ciudades prosperaban, los campos estaban fértiles y los mercados llenos. Cada acción de José tenía un propósito: asegurar que la bendición de Dios no se agotara, sino que se multiplicara en vidas y corazones. José entendió que el legado no se mide por la riqueza ni por la posición, sino por la influencia que dejamos en las vidas de quienes vienen después. Su historia demostraba que la providencia divina puede convertir la adversidad en sabiduría, el dolor en enseñanza y la traición en oportunidad. Incluso los descendientes de sus hermanos comenzaron a mostrar los frutos de su educación. Aprendieron a planificar, a actuar con integridad y a valorar la importancia de la unidad familiar. La familia de Jacob, antes dividida y marcada por conflictos, ahora era un ejemplo de reconciliación y prosperidad, guiada por la fe y la visión de José. José observaba con satisfacción cómo cada enseñanza y cada acto de justicia se replicaban en la vida de su familia y en la sociedad que él había ayudado a construir. Su viaje, que comenzó en un pozo oscuro, había transformado no solo su destino, sino también el de toda una nación. Aunque la historia de José alcanza estabilidad y prosperidad, la narrativa sigue mostrando cómo sus enseñanzas y su fe continúan impactando generaciones futuras, recordando que la verdadera influencia trasciende el tiempo y las circunstancias. Consolidando el legado, preparando un futuro bendecido, José comprendía que el mayor tesoro no era el grano almacenado ni el poder que tenía sobre Egipto, sino la fe, la unidad y la integridad que podía sembrar en su familia y en las generaciones futuras. Cada enseñanza, cada ejemplo que daba, tenía como objetivo garantizar que su legado no se perdiera con el tiempo. Se reunía con sus hijos y los hijos de sus hermanos, repasando las historias del pasado, la traición, la venta al pozo, la injusticia en la prisión y el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado. No eran simples relatos, eran lecciones vivientes de fe, paciencia y perdón. Nunca olviden, les decía José con voz firme, que Dios puede transformar la adversidad en oportunidad. Cada caída que enfrentamos puede ser el peldaño hacia un propósito mayor. Bajo su guía, la familia comenzó a establecer tradiciones de integridad y liderazgo. Cada miembro entendía que su comportamiento reflejaba no solo sus valores personales, sino también la visión que José había construido, un futuro donde la justicia, la cooperación y la fe eran los pilares de la vida familiar y social. José también aseguraba que Egipto continuara siendo fuerte. Supervisaba la administración del país, entrenaba líderes jóvenes y se aseguraba de que la justicia y la previsión no fueran solo acciones del presente, sino hábitos que perdurarían. José comprendió que la verdadera grandeza no se mide por el poder que uno alcanza, sino por la capacidad de preparar a otros para que continúen el camino con sabiduría, fe y justicia. Su legado se consolidaba no en riquezas, sino en corazones transformados y generaciones guiadas por principios eternos. A medida que los años pasaban, José podía mirar a su familia y a la nación con orgullo. Lo que comenzó como un sueño de niño, malinterpretado y motivo de celos, se había convertido en una obra que trascendía su propia vida. Cada acción, cada decisión, cada enseñanza había preparado a su familia y a su pueblo para prosperar en cualquier circunstancia. José sonreía con gratitud, consciente de que su viaje del pozo al palacio, de la traición al perdón, había dejado un impacto eterno. Sabía que la verdadera victoria no era solo personal, sino colectiva, un legado de fe, resiliencia y sabiduría que perduraría por generaciones. La historia sigue mostrando que José, aunque ya ha alcanzado la cima, sigue siendo un ejemplo eterno de liderazgo, integridad y fe, dejando enseñanzas aplicables incluso más allá de su tiempo. Con los años, José sintió la necesidad de dejar sus últimos consejos y enseñanzas de manera clara y directa para su familia. Sabía que la vida continuaría después de él y que los principios que había aprendido debían transmitirse para que la fe, la integridad y la unidad permanecieran intactas. Reunió a sus hijos y a los hijos de sus hermanos, y con voz firme pero llena de amor, comenzó: hijos, recuerden siempre que Dios tiene un propósito incluso en los momentos más oscuros. La traición, la injusticia y la adversidad no son el final, son oportunidades para crecer, aprender y confiar. Nunca olviden que la fe es la brújula que guía incluso cuando el camino parece imposible. Sus hermanos y sobrinos escuchaban con reverencia. José continuó: perdonen siempre, incluso cuando cueste. La amargura destruye el corazón, pero el perdón libera. La verdadera fortaleza se demuestra cuando elegimos el bien sobre el resentimiento y la paz sobre el orgullo. Luego, les habló de liderazgo y responsabilidad. El poder que Dios les da no es para beneficio propio, sino para servir a otros. Protejan a quienes dependen de ustedes, actúen con justicia y recuerden que cada acción tiene consecuencias.
la sabiduría y la integridad son más valiosas que cualquier tesoro. José entendió que la vida no se trata solo de lo que uno logra, sino de lo que enseña y transmite. Sus palabras eran semillas que crecerían en los corazones de quienes las escuchaban, asegurando que la fe, la justicia y la providencia divina permanecieran vivas en cada generación. Al finalizar su enseñanza, José observó a su familia, sintiendo paz y gratitud. Cada hijo, cada hermano, cada nieto había aprendido a valorar la fe, la resiliencia y la integridad. La historia que comenzó en un pozo oscuro se había transformado en un testimonio de esperanza y propósito que inspiraría generaciones. José sabía que aunque su tiempo en la tierra continuara, la verdadera victoria ya estaba asegurada. Su legado, su familia y su pueblo vivirían guiados por las enseñanzas que Dios había puesto en su corazón. La historia de José nos deja con la enseñanza de que cada prueba y cada desafío puede convertirse en un legado eterno y que la fe y el perdón son los pilares que sostienen tanto a familias como a naciones. Los frutos de una vida. Observando el impacto, José caminaba entre los campos fértiles de Egipto, respirando el aire cálido y contemplando los graneros llenos. Cada ciudad, cada familia y cada niño que veía prosperar le recordaba el camino que había recorrido, desde el pozo oscuro, la esclavitud, la injusticia de la prisión, hasta la cúspide del poder. Se detuvo a observar a sus hijos y sobrinos trabajando juntos, aplicando las lecciones que él les había enseñado. La unidad familiar, la cooperación y la justicia que una vez parecieron imposibles, ahora eran la norma. Cada sonrisa, cada gesto de ayuda, cada acto de responsabilidad era un reflejo del legado que José había construido con tanto esfuerzo y fe. Dios ha sido fiel, pensó José. Cada lágrima, cada desafío, cada obstáculo ha servido para prepararnos para este momento. No hay victoria sin pruebas, ni bendición sin perseverancia. Los líderes de Egipto también reconocían su sabiduría. Aprendían de él, lo consultaban y replicaban sus métodos. José había enseñado que la verdadera grandeza no reside solo en el poder, sino en la capacidad de preparar a otros, de actuar con justicia y de liderar con integridad. José comprendió que su vida no era solo su historia, sino la historia de aquellos a quienes tocó. Cada decisión, cada acto de fe y cada enseñanza dejaba un rastro imborrable, mostrando que la providencia divina puede transformar la traición en salvación y la adversidad en victoria. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Egipto, José sonrió en silencio. Su corazón estaba lleno de gratitud y paz. Había cumplido el propósito que Dios había trazado para él, y ahora veía los frutos de su vida reflejados en la prosperidad de su familia, la estabilidad de su pueblo y la fortaleza de quienes habían aprendido de él. Todo está en manos de Dios, murmuró José para sí mismo. Él ha guiado cada paso, y ahora mi legado seguirá vivo en aquellos que continúan su obra. Aunque José alcanza la plenitud de su vida, la narrativa sigue mostrando que la influencia de sus decisiones y su fe continúa inspirando a generaciones futuras, dejando un ejemplo eterno de resiliencia y propósito. Culminación del legado, reflexiones de un hombre fiel. José, ya mayor y lleno de experiencias, pasaba largos momentos contemplando la tierra que había ayudado a salvar. Cada campo fértil, cada familia prosperando y cada joven aprendiendo de sus enseñanzas eran un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la importancia de actuar con sabiduría y fe. Reunió a su familia una vez más, no solo para recordar el pasado, sino para marcar un futuro lleno de propósito y esperanza. Hijos, nietos, hermanos, dijo José, nunca olviden que la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. Pero la fe, la perseverancia y la integridad pueden convertir incluso los momentos más oscuros en oportunidades de bendición. Sus palabras resonaban con autoridad y ternura. Cada miembro de la familia comprendía que José no hablaba solo como gobernador de Egipto, sino como un hombre que había caminado en la adversidad y había visto cómo Dios transformaba el dolor en victoria. Recuerden, continuó José, que la riqueza y el poder son temporales. Lo que realmente perdura son los valores que cultivamos, las vidas que impactamos y la fe que mantenemos incluso en la tormenta. El perdón, la paciencia y la confianza en Dios son los tesoros que ningún hombre puede arrebatar. José enseñó que la verdadera grandeza se mide en el corazón, no en los títulos ni en la riqueza. Cada paso de su vida, cada prueba superada, cada lágrima y cada decisión, había sido guiada por la providencia divina y la sabiduría adquirida en la adversidad. Con estas enseñanzas, José cerró un ciclo. El joven que una vez fue vendido por sus hermanos, que sufrió injusticia y soledad, se había convertido en un ejemplo eterno de resiliencia, fe y liderazgo con propósito. Su historia ya no era solo suya, pertenecía a su familia, a Egipto y a todos los que conocerían su vida como un testimonio de que Dios puede transformar cualquier circunstancia en bendición. El sol se ponía sobre los campos de Egipto, y José, en silencio, observaba a su familia unida, segura de que su legado continuaría por generaciones, guiado por los principios de fe, integridad y perdón que él había vivido y enseñado. Aunque esta etapa de la vida de José concluye, su historia nos deja enseñanzas eternas sobre liderazgo, fe y reconciliación, mostrando que cada desafío enfrentado con integridad deja un impacto que trasciende generaciones. El ejemplo que trasciende generaciones. A medida que pasaban los años, José observaba con orgullo cómo su familia aplicaba las enseñanzas que él les había dejado.
Sus hijos y sobrinos no solo manejaban los recursos con sabiduría, sino que también actuaban con justicia, perdón y compasión, asegurando que los principios que guiaron su vida se convirtieran en norma familiar. José veía cómo sus hermanos se transformaban en líderes dentro de sus comunidades, demostrando que la reconciliación y la cooperación podían superar la rivalidad y la envidia del pasado. Cada acto de justicia, cada decisión prudente y cada gesto de misericordia era un reflejo directo de las lecciones que él les había transmitido. Hijos, recuerden, siempre les decía José, que la verdadera influencia no se mide en títulos ni riquezas, sino en cómo impactamos la vida de otros. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada decisión justa siembra semillas que durarán generaciones. Los líderes de Egipto continuaban buscando su consejo, incluso en los años en que ya no tenía la fuerza de antes. Su nombre se convirtió en sinónimo de integridad, visión y liderazgo guiado por la fe. Cada pueblo que prosperaba bajo las enseñanzas de José era un testimonio de cómo Dios puede usar a una sola vida para transformar toda una nación. José nos recuerda que la fe y la integridad no solo cambian el presente, sino que pueden dejar un legado que trasciende el tiempo. Lo que se siembra en el corazón de las personas y en la vida de una familia puede florecer durante generaciones. José caminaba por los patios de Egipto, observando a los jóvenes jugar, aprender y crecer con los valores que él había enseñado. Sonreía al ver cómo la historia de su vida se convertía en un ejemplo viviente, una guía eterna que continuaría inspirando a todos los que llegaran a conocerla. Dios ha sido fiel, susurró José. Cada desafío, cada lágrima y cada triunfo han sido parte de un plan mayor, y ahora puedo ver los frutos de su obra en mi familia y en todo Egipto. La historia sigue mostrando que el legado de José no se limita a su vida, sino que continúa moldeando generaciones, reforzando la idea de que la fe y la providencia divina pueden transformar cualquier circunstancia en bendición. José, ya anciano, caminaba lentamente por los corredores del palacio, recordando cada etapa de su vida. Del pozo profundo a la prisión injusta, de la traición de sus hermanos a la reconciliación y el liderazgo de Egipto, cada paso había sido guiado por la providencia de Dios. Se detuvo frente a sus hijos y nietos, sus ojos brillando con la sabiduría de los años. Hijos, nietos, dijo José con voz llena de calma y firmeza, recuerden siempre que lo que enfrentamos no es en vano. Cada dificultad puede convertirse en aprendizaje, cada injusticia puede transformarse en oportunidad, y cada lágrima puede dar lugar a bendición. Sus palabras resonaban profundamente. La familia entendía que José no solo hablaba como patriarca, sino como un hombre que había vivido la adversidad, la traición y la soledad, y aún así había mantenido la fe. Nunca olviden que Dios tiene un plan, continuó. Nuestros sueños, aunque parezcan imposibles, pueden cumplirse si confiamos y actuamos con integridad. La envidia, la amargura y el rencor destruyen, el perdón, la fe y la paciencia construyen y transforman vidas. José comprendió que su historia no era solo un relato de éxito personal, sino un testimonio eterno de fe, resiliencia y liderazgo con propósito. Cada desafío superado, cada decisión justa y cada acto de perdón consolidaba un legado que perduraría por generaciones. Mientras el sol se ponía sobre Egipto, José miraba a su familia reunida, a los líderes de la nación que lo respetaban y a los campos fértiles que prosperaban bajo su guía. Su corazón estaba lleno de paz. Había cumplido el propósito que Dios había trazado para él, y sabía que su legado continuaría vivo mucho después de que él ya no estuviera. Dios ha sido fiel, susurró José. Cada prueba, cada caída y cada triunfo han formado parte de un plan mayor. Que mi vida sirva de ejemplo de que la fe y la integridad siempre prevalecen. La historia de José nos deja una enseñanza eterna. La verdadera grandeza se mide por la fe, el perdón y el legado que dejamos, y no por el poder o la riqueza que acumulamos. José se encontraba en los balcones del palacio, observando el río Nilo que reflejaba la luz dorada del atardecer. Cada onda del agua parecía contar su historia, un viaje desde la oscuridad hacia la luz, desde la traición hacia la reconciliación, desde la adversidad hacia la victoria. Se volvió hacia su familia, que estaba reunida a su alrededor, y sintió una profunda satisfacción. Sus hijos y los hijos de sus hermanos se miraban entre ellos, recordando las palabras y enseñanzas que habían recibido. Cada gesto, cada sonrisa, cada acto de cooperación era una manifestación del legado que José había cultivado con paciencia, fe y amor. Recuerden, siempre les dijo José, que la verdadera riqueza no se mide en granos, oro o poder, sino en la fe que mantenemos, en el perdón que damos y en la manera en que guiamos a otros con justicia y amor. La familia de José entendía que habían sido testigos de algo más grande que un simple ascenso social. Habían aprendido que incluso las peores traiciones pueden transformarse en oportunidades para mostrar integridad, que la paciencia frente a la injusticia trae recompensas y que Dios siempre cumple su propósito, aunque el camino sea difícil de entender. José nos enseña que cada caída puede ser un peldaño hacia la grandeza, cada lágrima una semilla de esperanza, y que la fe, la integridad y el perdón son los verdaderos tesoros que trascienden generaciones. Mientras el sol desaparecía tras el horizonte, José sonrió y cerró los ojos, en paz con su pasado, su presente y su futuro. Sabía que su historia, del pozo al palacio, de la traición al perdón, viviría para siempre en los corazones de quienes la conocieran, guiando a todos hacia un camino de fe, esperanza y propósito.
La vida de José demuestra que las pruebas y la adversidad no definen el final de nuestra historia, sino que, cuando se enfrentan con fe y perdón, pueden transformarse en un legado eterno. José se sentó en su habitación, rodeado de recuerdos de su extraordinaria vida. Cada objeto, cada vista del palacio y cada sonrisa de su familia le recordaban el largo camino que había recorrido, desde la traición de sus hermanos hasta la prosperidad y la reconciliación. Reflexionaba sobre cada lección aprendida. La vida nunca es lineal, susurraba José. La traición, la soledad y el sufrimiento no son el final. Son capítulos que nos preparan para cumplir un propósito más grande. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando a lo lejos los campos y ciudades que prosperaban bajo la sabiduría que él había sembrado. Su corazón estaba lleno de gratitud, no solo por su propia vida, sino por el impacto que sus decisiones y su fe habían tenido en toda una nación y en su familia. José sabía que su historia sería contada y recordada por generaciones. Cada acto de perdón, cada decisión guiada por Dios y cada momento de resiliencia eran testimonios vivos de que la fe transforma vidas y circunstancias. La historia de José, del pozo al palacio, nos enseña que la verdadera grandeza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de mantenerse íntegro, de perdonar y de confiar en que Dios guía cada paso, incluso en los momentos más oscuros. José cerró los ojos, respirando profundamente, con la certeza de que su vida había cumplido un propósito eterno. Sus sueños, que una vez provocaron celos y conflictos, habían salvado a una nación, reconciliado a su familia y dejado un legado de fe, resiliencia y sabiduría que seguiría inspirando a todos los que conocieran su historia. Y así, del pozo al palacio, de la traición al perdón, de la oscuridad a la luz, José se convirtió en un símbolo eterno de esperanza y propósito, recordándonos que incluso las pruebas más difíciles pueden transformarse en bendición. Aunque la vida de José llega a su fin, su historia sigue viva en el impacto que deja y las enseñanzas que trascienden el tiempo, mostrando que la fe y la integridad siempre prevalecen. Mientras José miraba a su familia y al país que había ayudado a prosperar, comprendió que la verdadera riqueza de su vida no estaba en el poder, ni en los graneros llenos, ni en los títulos. Estaba en las lecciones que podían transformar corazones y guiar generaciones. Reunió a su familia y comenzó a resumir las enseñanzas más importantes que había aprendido a lo largo de su vida. 1. La fe en la adversidad. Nunca olviden que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos. Decía José, cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. 2. El perdón como fuerza liberadora. Perdonen a quienes los han lastimado, les enseñaba. La amargura y la venganza solo destruyen, el perdón libera y transforma. 3. Integridad y justicia. Actúen siempre con justicia, aunque nadie los observe. La verdadera grandeza se refleja en cómo tratamos a los demás y en las decisiones que tomamos con honestidad. 4. Resiliencia y perseverancia. No se rindan ante la dificultad. Cada caída puede ser un peldaño hacia un futuro mejor, si mantenemos la paciencia y la confianza en Dios. 5. Preparar a otros para continuar el legado. El poder y la responsabilidad que tienen no son solo para ustedes, les decía. José enseñó que las pruebas no definen nuestro destino, nuestras decisiones sí. La fe, el perdón y la integridad pueden transformar cualquier adversidad en oportunidad y cualquier sueño en realidad, dejando un legado que trasciende generaciones. La familia escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, consciente de que estas enseñanzas no eran solo consejos, sino el mapa de vida de un hombre que vio cómo la providencia divina transformaba la oscuridad en luz. José sonrió con satisfacción. Había convertido cada lágrima, cada injusticia y cada obstáculo en sabiduría para guiar a otros, dejando un testimonio vivo que seguiría inspirando generaciones enteras. Aunque la historia personal de José está completa, su mensaje y legado permanecen vigentes, recordando que la fe, la resiliencia y la integridad son principios que nunca envejecen. Egipto bajo la sabiduría de José, una nación transformada. Bajo la guía de José, Egipto experimentó un cambio sin precedentes. No solo se trataba de almacenar grano o sobrevivir a la hambruna, sino de transformar todo un sistema social y económico con justicia, previsión y visión estratégica. José recorría los pueblos y ciudades, supervisando los almacenes, los mercados y los campos fértiles. Cada decisión que tomaba estaba basada en la experiencia de su propia vida, nunca dejar que la envidia o la injusticia guiaran sus acciones y siempre buscar el bienestar colectivo. Un líder no protege solo a los poderosos, decía José a sus ayudantes, nuestra responsabilidad es cuidar a los más vulnerables y garantizar que nadie pase necesidad. La verdadera prosperidad se mide en vidas transformadas, no en granos almacenados. Los ciudadanos comenzaron a respetarlo no solo por su cargo, sino por su sabiduría y empatía. Aprendieron que la planificación y la justicia podían salvar vidas y que la cooperación entre las familias y los líderes era la clave para la supervivencia y el crecimiento. José enseñó que el liderazgo efectivo combina inteligencia, fe y compasión. No basta con acumular recursos, el verdadero impacto se mide en cómo se utilizan para el bienestar de todos. Mientras supervisaba la distribución del grano, José también instruía a los jóvenes líderes de Egipto. Recuerden, siempre les decía que cada decisión que tomen afectará a muchos. Lideren con justicia, integridad y previsión. El futuro de esta nación depende de las elecciones que hagan hoy.
Incluso los años de abundancia se convirtieron en lecciones de administración y responsabilidad. José enseñaba que el exceso no debía desperdiciarse, sino utilizarse para preparar a la nación para cualquier adversidad futura. El país prosperaba, y con cada familia que sobrevivía y crecía, José veía la manifestación de la providencia divina y de su propia fe reflejada en la vida cotidiana de Egipto. Su historia, del pozo al palacio, ya no era solo personal, se había convertido en un testimonio vivo que impactaba a toda una nación. La historia de José muestra que el liderazgo guiado por la fe y la integridad no solo salva vidas, sino que transforma sociedades, dejando un legado duradero. Formando líderes, sembrando sabiduría en la juventud, José sabía que el éxito de Egipto no dependería únicamente de su liderazgo presente, sino de la capacidad de preparar a la próxima generación. Por eso, dedicaba tiempo a enseñar a jóvenes que algún día tomarían decisiones importantes para la nación. Cada lección que impartía estaba basada en su propia experiencia, la traición de sus hermanos, la injusticia en la prisión, la sabiduría adquirida al interpretar sueños y la responsabilidad de manejar recursos en tiempos de crisis. Recuerden, siempre les decía a los jóvenes líderes que la verdadera autoridad no se impone con miedo o poder, sino con justicia, integridad y fe. Su responsabilidad no es solo con ustedes mismos, sino con todo aquel que dependa de sus decisiones. José les enseñaba a planificar, a prever la escasez y a distribuir los recursos de manera equitativa. Les mostraba cómo escuchar a la comunidad, cómo resolver conflictos y cómo mantener la paz y la unidad incluso en tiempos difíciles. José comprendió que la grandeza de un líder se refleja en su capacidad de formar a otros. Cada acto de enseñanza y guía era una semilla plantada para asegurar que la sabiduría y la justicia continuaran más allá de su tiempo. Mientras caminaba entre ellos, José recordaba su propio viaje, de joven ingenuo a hombre traicionado, de prisionero a gobernador de Egipto. Cada lección que compartía era un recordatorio de que la fe y la integridad transforman vidas y que la experiencia personal puede convertirse en guía para otros. Los jóvenes escuchaban con atención, tomando notas y reflexionando. Sabían que José no solo les enseñaba estrategias administrativas, sino principios de vida, paciencia, perdón, resiliencia y confianza en la providencia divina. A medida que la tarde caía sobre Egipto, José sonreía al ver cómo sus enseñanzas comenzaban a dar fruto en la juventud. Comprendía que su historia del pozo al palacio no solo había salvado a su familia y a un país, sino que también había sentado las bases para un legado que perduraría por generaciones. Aunque José ha enseñado a jóvenes líderes, la narrativa muestra que su influencia seguirá extendiéndose en la sociedad y en la familia, reforzando que la fe y la integridad generan un impacto duradero. El legado en acción, lecciones aplicadas en Egipto bajo la supervisión de José. Egipto no solo sobrevivía, sino que prosperaba en todos los aspectos: agricultura, comercio, educación y justicia. Cada ciudad y cada aldea reflejaban los principios que él había enseñado: planificación, cooperación y compasión hacia los necesitados. José recorría los mercados y los campos, observando cómo las familias aplicaban sus enseñanzas. Veía a los agricultores almacenar granos sabiamente, a los comerciantes negociar con honestidad y a los jóvenes líderes tomar decisiones justas y prudentes. Cada acción era un reflejo directo de la sabiduría que él había sembrado. Recuerden, les decía a sus nietos y a los jóvenes, que la riqueza y el poder son temporales. Lo que realmente importa es cómo usamos nuestros talentos y recursos para servir a otros y para honrar a Dios. La integridad y la justicia son los verdaderos tesoros que perduran. José enseñó con el ejemplo que el verdadero liderazgo no se mide por la autoridad que uno tiene, sino por la capacidad de transformar vidas y sociedades. Cada acción justa y cada decisión sabia sembrada en el presente asegura un futuro próspero y lleno de fe. Incluso los momentos de abundancia fueron oportunidades de enseñanza. José mostraba cómo compartir los recursos con los más necesitados no solo salvaba vidas, sino que fortalecía la cohesión social y fomentaba la gratitud y la cooperación entre las familias. El joven que una vez fue vendido por sus propios hermanos veía ahora cómo su historia se convertía en una lección viva de resiliencia, fe y liderazgo. Cada sonrisa de un niño bien alimentado, cada familia unida y cada decisión justa tomada por un joven líder era un testimonio de que la providencia divina y la sabiduría humana podían transformar toda una nación. La historia demuestra que el impacto de José se refleja no solo en su familia, sino en toda la sociedad de Egipto, mostrando cómo la fe y la integridad crean un legado que trasciende generaciones. Los últimos desafíos, fortaleciendo el legado a medida que los años avanzaban. José sabía que su tiempo en la tierra se acercaba al final. Aunque Egipto prosperaba y su familia estaba unida, aún quedaban desafíos: asegurar que su legado se mantuviera firme y que las enseñanzas de fe, justicia y liderazgo continuaran influyendo en la nación y en las generaciones futuras. José dedicaba sus días a consolidar sistemas, a formar a líderes jóvenes y a reforzar los valores que consideraba esenciales: integridad, paciencia, perdón y fe en la providencia divina. Reunía a su familia con frecuencia y revisaba cada aspecto del gobierno y la distribución de recursos, asegurándose de que todo funcionara sin depender únicamente de él. No puedo vivir para siempre, decía José, pero sí puedo asegurar que todo lo que Dios me permitió construir continúe guiando a quienes vendrán después.
La verdadera fuerza de un líder está en preparar a otros para que continúen el camino. José comprendió que la culminación de una vida no está en los logros individuales, sino en la capacidad de sembrar principios, fe y sabiduría que sobrevivan a uno mismo. Incluso ante la certeza de su vejez, José no se detuvo. Supervisaba la educación de los jóvenes, corregía errores y alentaba la cooperación entre familias y líderes. Cada acto estaba orientado a que la justicia y la fe siguieran siendo la base de Egipto y de su familia. Los desafíos no eran solo logísticos, sino también humanos: mantener la unidad familiar, prevenir conflictos y asegurar que las futuras generaciones comprendieran que la envidia y el rencor podían destruir lo que tanto esfuerzo costó construir. José abordaba cada dificultad con calma, recordando su propio pasado y la forma en que la fe y la integridad lo habían guiado. Aunque José enfrenta los últimos desafíos de su vida, la narrativa nos muestra que su legado ya está consolidado, y que la fe, el perdón y la sabiduría que enseñó seguirán guiando a generaciones futuras. Puedo continuar con la página 30, donde desarrollaremos el cierre emocional definitivo. José, ya en la etapa final de su vida, se encontraba rodeado de su familia y de los líderes de Egipto. Sus ojos reflejaban la serenidad de quien ha cumplido con fidelidad el propósito que Dios le había dado. Cada hijo, cada nieto y cada miembro de su comunidad había recibido enseñanzas de integridad, fe y perseverancia, asegurando que su legado continuaría más allá de su tiempo. Hijos, nietos, dijo José con voz cálida, recuerden siempre que la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que sembramos en los corazones de otros. La fe, la justicia, el perdón y la sabiduría son los tesoros que perduran. Mientras hablaba, su familia lo escuchaba con atención, comprendiendo que cada palabra llevaba consigo la experiencia de un hombre que había superado traiciones, injusticias y pruebas que podrían haberlo quebrado, pero que eligió la fe, la paciencia y la integridad como su guía. José nos enseña que las pruebas más duras pueden transformarse en bendiciones y que la verdadera grandeza se refleja en la capacidad de guiar, enseñar y preparar a otros para enfrentar la vida con fe y resiliencia. José miró a los campos de Egipto, al Nilo y a su familia. Una sonrisa tranquila se dibujó en su rostro. Cada lágrima derramada, cada injusticia enfrentada y cada sueño cumplido formaban un mosaico de vida que mostraba la fidelidad de Dios y el poder de la perseverancia. Dios ha sido fiel, susurró José. Todo lo que he vivido, todo lo que he enseñado, ha tenido un propósito. Que mi vida sirva de ejemplo de que, aunque la oscuridad parezca profunda, la luz de la fe siempre guía el camino. El sol se puso sobre Egipto, y José cerró los ojos con gratitud y paz. Su historia del pozo al palacio había llegado a su fin, pero su legado, sus enseñanzas y su ejemplo de vida seguirían inspirando generaciones enteras. Aunque la vida de José concluye, su historia nos deja una lección eterna: la fe, el perdón, la resiliencia y la integridad crean un legado que trasciende el tiempo. Enseñanzas prácticas, lo que podemos aplicar hoy. Aunque la historia de José pertenece a tiempos antiguos, sus lecciones son atemporales y aplicables a nuestra vida diaria. Cada experiencia que enfrentó, cada decisión que tomó y cada acto de fe que practicó ofrece enseñanzas que trascienden siglos. José reunió a su familia y resumió algunas de las verdades más importantes. 1. Confía en la providencia divina. Aunque no comprendan todo lo que sucede, les decía José, confíen en que Dios tiene un propósito en cada circunstancia. La adversidad puede ser un camino hacia algo mayor. 2. Transforma la traición en aprendizaje. José les recordó cómo la envidia y la traición de sus hermanos lo llevaron a situaciones difíciles, pero también lo prepararon para ocupar un lugar de liderazgo y servir a muchos. Cada experiencia difícil puede enseñarnos y fortalecernos, decía José, si mantenemos la fe y actuamos con integridad. 3. El poder del perdón. Nunca permitan que el rencor destruya su corazón, enseñaba José. Perdonar libera y permite que la vida continúe con paz y propósito. 4. Lidera con justicia y sabiduría. José mostró que la autoridad no es para servirse a sí mismo, sino para proteger, guiar y elevar a otros. El liderazgo verdadero se refleja en cómo impactamos positivamente a quienes dependen de nosotros. 5. Prepara a otros para continuar el legado. Enseñen y guíen a la próxima generación, decía José. Los principios que sembramos hoy serán las raíces de un futuro sólido. La historia de José nos enseña que cada prueba puede convertirse en oportunidad, que la fe y la integridad son más valiosas que cualquier tesoro material, y que nuestra influencia perdura cuando invertimos en los corazones y vidas de otros. José sonreía al ver que su familia absorbía estas enseñanzas. Sabía que su vida, aunque llena de desafíos, había sido un testimonio de que la fe, la perseverancia y la sabiduría transforman vidas y sociedades. Aunque estamos resumiendo las enseñanzas, la historia mantiene la tensión narrativa, mostrando que cada acción correcta y cada decisión guiada por la fe tiene un impacto duradero. José no solo enseñaba con palabras, sino con acciones concretas que demostraban la fe, la sabiduría y la integridad que predicaba. Cada decisión administrativa, cada distribución de grano y cada consejo a los líderes jóvenes era un ejemplo práctico de cómo vivir de acuerdo con los principios de Dios. Una de las historias más recordadas fue durante los años de hambruna, cuando las familias llegaron a Egipto buscando alimento. Muchos estaban desesperados. José no solo les daba grano, sino que también les enseñaba a administrarlo y a planificar para que no volvieran a enfrentar la escasez.
No se trata solo de recibir, les decía José, sino de aprender a gestionar lo que Dios nos da para asegurar un futuro estable. Otra historia destacable fue cuando un joven administrador cometió un error que podría haber causado pérdidas en varios pueblos. José no reaccionó con ira ni castigo inmediato. En cambio, enseñó paciencia y corrección con sabiduría. Todos cometemos errores, explicó, pero la forma en que los enfrentamos define nuestro carácter y nuestra capacidad de liderazgo. Aprendan de esto y actúen con integridad siempre. Cada acción de José era un ejemplo viviente de sus enseñanzas. No solo hablaba de fe, perdón y liderazgo, los practicaba día a día, mostrando que la verdadera influencia se mide en cómo impactamos la vida de otros. José también incentivaba la cooperación entre las familias, mostrando que la unidad fortalecía la comunidad. Si trabajan juntos, compartirán la carga y multiplicarán los frutos, decía. La prosperidad no es solo para uno, sino para todos. Estas historias eran recordadas y contadas una y otra vez. Cada acción, cada decisión y cada enseñanza servía como guía práctica para aplicar los principios de José en la vida cotidiana, demostrando que la fe y la integridad no son solo valores abstractos, sino herramientas para transformar sociedades y familias. La narrativa muestra que José no solo sobrevivió a las pruebas, sino que transformó su vida y su entorno en un ejemplo concreto de liderazgo, fe y legado, manteniendo la inspiración viva. El efecto duradero, prosperidad y unidad. Años después, José pudo observar cómo sus enseñanzas y acciones habían transformado no solo su familia, sino toda la nación de Egipto. Las ciudades florecían, los mercados funcionaban con justicia, y las familias más necesitadas habían encontrado seguridad y sustento. Los jóvenes líderes que José había formado ahora tomaban decisiones sabias, guiando a sus comunidades con integridad y compasión. La prosperidad no era solo material, también era espiritual y social. La fe, la cooperación y el perdón se habían convertido en pilares de la vida cotidiana. José se sentaba a veces en silencio, observando a su familia interactuar, ayudarse mutuamente y liderar con sabiduría. Recordaba cómo la traición de sus hermanos lo había llevado al pozo, cómo la injusticia de la prisión casi lo destruye, y cómo, a través de la providencia de Dios y la resiliencia, había alcanzado el palacio. Hijos, nietos, decía José, nunca olviden que nuestra fuerza proviene de la unidad y la fe. La adversidad puede separarnos o enseñarnos a apoyarnos unos a otros. Aprendan a elegir siempre la segunda opción. José demostró que la verdadera grandeza se mide por el impacto positivo que dejamos en otros. Su vida es un testimonio de que la perseverancia, el perdón y la fe transforman no solo a individuos, sino a familias, comunidades y naciones enteras. Cada vez que un joven líder enfrentaba un dilema, un agricultor luchaba por mantener su cosecha o una familia necesitaba apoyo, las enseñanzas de José estaban presentes. Su legado ya no dependía de él, sino de cómo los demás continuaban aplicando lo que aprendieron de su ejemplo. José comprendió entonces la magnitud de su historia. Lo que comenzó como una vida marcada por traición y dolor se había convertido en un motor de transformación para generaciones enteras. Los últimos días, preparando la transición, José, ya anciano, sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Sin embargo, no sentía miedo ni tristeza, porque había cumplido con fidelidad el propósito que Dios le había dado. Su vida había sido un viaje desde la oscuridad del pozo hasta la luz del palacio, y ahora podía ver cómo su legado estaba asegurado. Reunió a su familia por última vez, asegurándose de que comprendieran la importancia de mantener la fe, la unidad y la justicia en todos los aspectos de sus vidas. Recuerden siempre, dijo José, que nuestra historia, aunque única, puede enseñar a otros. Lo que sembramos hoy con fe y justicia se convertirá en los cimientos de un futuro próspero para quienes nos sigan. José caminaba lentamente por los pasillos del palacio, observando los graneros llenos, los campos verdes y la actividad constante de una nación que había prosperado gracias a su liderazgo. Cada detalle reflejaba no solo su sabiduría administrativa, sino también su compromiso con la justicia y la compasión. José comprendió que la vida no se mide por la duración, sino por la profundidad del impacto que dejamos. Cada acto de fe, cada decisión justa y cada enseñanza perdurable es un testimonio de una vida bien vivida. En sus últimos días, José dedicó tiempo a escribir instrucciones y consejos, asegurando que las futuras generaciones recordaran no solo su historia, sino los principios que guiaron cada paso de su vida: fe, integridad, perdón, perseverancia y liderazgo con propósito. Mientras el sol se ponía sobre Egipto, José miró a su familia reunida y sintió una profunda paz. Había cumplido su misión, y su legado ya estaba asegurado para las generaciones que vendrían. La narrativa enfatiza que aunque la vida de José llega a su fin, su legado, sus enseñanzas y su historia siguen vivos, listos para inspirar a quienes los conozcan. José se encontraba en lo alto de un balcón, observando el Nilo mientras el sol se despedía con tonos dorados y anaranjados que iluminaban toda la ciudad. Todo lo que había construido y enseñado parecía brillar bajo esa luz: los campos fértiles, los graneros llenos, las familias unidas y los jóvenes líderes preparados para continuar su legado. Se detuvo un momento, respirando profundo, y recordó cada etapa de su vida: el pozo, la traición de sus hermanos, la injusticia de la prisión, la sabiduría adquirida al interpretar sueños, y el poder que utilizó para salvar a su familia y a la nación.
Cada paso había estado guiado por la providencia de Dios y por su propia fe y perseverancia. Dios ha sido fiel, murmuró José, todo lo que viví, todo lo que enseñé, todo lo que construí, fue para su gloria y para el bien de quienes me rodean. Que mi historia sirva de ejemplo de que la fe y la integridad siempre triunfan. José nos muestra que, aunque la vida esté llena de pruebas y desafíos, la fe, la resiliencia y el perdón pueden transformar cualquier situación. Su historia, del pozo al palacio, se convierte en un testimonio eterno de esperanza y propósito. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, José cerró los ojos por un momento, sintiendo paz en su corazón. Sabía que su legado ya no dependía de él, sino de todos aquellos a quienes había tocado con sus enseñanzas y acciones. Los campos seguían verdes, los jóvenes líderes continuaban su formación, y su familia mantenía la unidad y la fe. La historia de José, aunque concluye en su vida terrenal, vivirá eternamente a través de cada acto de justicia, cada decisión sabia y cada corazón que confíe en Dios. Aunque José termina su camino, la narrativa deja en claro que el verdadero impacto de su vida reside en el legado de fe, integridad y liderazgo que continúa inspirando generaciones. Cada etapa de la vida de José fue un peldaño hacia un propósito mayor. Las pruebas que parecían derrotarlo fueron en realidad los instrumentos que Dios usó para construir un líder íntegro, sabio y justo. La cámara se detiene en momentos clave, José perdonando a sus hermanos, instruyendo a los jóvenes líderes, distribuyendo el grano durante la hambruna y finalmente observando a su familia prosperar. Cada escena refleja un principio fundamental: fe, resiliencia, perdón y liderazgo con propósito. José, ahora anciano, observa desde el balcón mientras la luz del atardecer ilumina Egipto. Siente paz, porque sabe que su historia no termina con él, sino que perdura en cada acto justo, en cada decisión sabia y en cada corazón que elige seguir sus enseñanzas. Aunque esta recapitulación marca el cierre de su historia terrenal, la narrativa deja al espectador reflexionando sobre cómo cada desafío puede transformarse en oportunidad y cada vida puede dejar un legado eterno. José se retiró a su habitación, buscando un momento de soledad para reflexionar sobre todo lo vivido. El silencio del palacio contrastaba con la intensidad de su pasado, y cada recuerdo lo llevaba desde la oscuridad del pozo hasta la luz de la reconciliación y la prosperidad. Se sentó, cerró los ojos y respiró profundo, dejando que cada lección, cada dolor y cada victoria llenaran su corazón de gratitud. Pensó en sus hermanos, en cómo la traición había sido transformada en perdón y reconciliación, pensó en su familia, ahora unida y fuerte, pensó en Egipto, prosperando bajo los principios que él había sembrado. Todo ha valido la pena, susurró. Cada lágrima, cada injusticia, cada desafío, me ha llevado hasta aquí. La fidelidad de Dios nunca me ha abandonado. José nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de evitar las pruebas, sino de enfrentarlas con fe, integridad y paciencia. La vida puede estar llena de giros inesperados, pero aquellos que confían en la providencia divina encuentran propósito incluso en la adversidad. José abrió los ojos y miró una vez más a los jóvenes líderes y a su familia. Sabía que ellos continuarían lo que él había comenzado, aplicando los principios que había aprendido en cada etapa de su vida: la fe, el perdón, la justicia y la perseverancia. Mientras el sol se ocultaba detrás de las pirámides, José sintió una paz profunda y completa. Su historia, aunque cercana a su final, ya vivía más allá de él, en su familia, en Egipto y en todos aquellos que conocerían su ejemplo y aprenderían de su vida. Aunque José se acerca al final de su vida, la narrativa muestra que su ejemplo y legado son cierre cinematográfico, luz y legado eterno. El palacio estaba en calma, y la luz del atardecer bañaba los muros y los jardines. José caminaba lentamente hacia el balcón, donde podía observar la extensión de Egipto, los campos verdes, los ríos que sostenían la vida y la actividad constante de una nación que había prosperado gracias a su liderazgo y enseñanzas. Se detuvo un momento, respirando profundo, y sonrió. Cada prueba que había enfrentado, cada lágrima derramada y cada injusticia sufrida habían sido parte del plan divino. Lo que comenzó con dolor y traición había culminado en un legado de fe, liderazgo y reconciliación que trascendería generaciones. Recuerden, susurró José, dirigiéndose no solo a su familia sino a todos aquellos que conocerían su historia: la vida puede ser dura, pero la fe y la integridad siempre encuentran su camino. Cada desafío es una oportunidad para crecer, perdonar y servir. José nos deja un ejemplo eterno, del pozo al palacio, de la traición al perdón, de la oscuridad a la luz. Cada paso de su vida refleja que la providencia divina y la perseverancia transforman la adversidad en bendición. La cámara imaginaria recorre nuevamente los momentos más importantes: el pozo, la prisión, la interpretación de sueños, la reconciliación con sus hermanos, y finalmente, la prosperidad y unidad de Egipto bajo su liderazgo. Cada escena muestra que el verdadero poder reside en la sabiduría, la justicia y la fe aplicada con integridad. José cierra los ojos por última vez, no con temor, sino con gratitud y paz, sabiendo que su vida había cumplido un propósito divino y que su historia viviría para inspirar a todos aquellos que confíen en Dios y mantengan la integridad y la fe frente a cualquier adversidad. La historia de José concluye en lo terrenal, pero su legado permanece eterno, recordando que la fe, la resiliencia, el perdón y la integridad son principios que transforman vidas y sociedades enteras.
Con la historia llegando a su fin, es momento de detenerse y extraer las enseñanzas más profundas que José nos deja. 1. La fe frente a la adversidad. Cada prueba que enfrentó, desde el pozo hasta la prisión, mostró que confiar en la providencia divina es clave para superar cualquier dificultad. 2. El perdón como fuerza transformadora. Perdonar a sus hermanos liberó no solo a ellos, sino también a José, demostrando que el rencor solo destruye y que el perdón abre puertas hacia la reconciliación y la paz. 3. Liderazgo con integridad. José gobernó con justicia y sabiduría, enseñándonos que la verdadera autoridad no se impone, sino que se ejerce con servicio, empatía y responsabilidad. 4. Resiliencia y perseverancia. Nunca permitió que los obstáculos lo definieran. Cada caída se convirtió en un peldaño hacia su propósito, mostrando que la perseverancia y la paciencia producen frutos duraderos. 5. Preparar a otros y dejar un legado. José formó líderes, guió a su familia y enseñó principios que garantizaron que su influencia trascendiera generaciones. La historia de José nos recuerda que la vida puede ser impredecible y llena de desafíos, pero cuando actuamos con fe, integridad y perdón, no solo sobrevivimos, sino que prosperamos y dejamos un legado que inspira a otros. Aunque es un cierre, la narrativa deja un mensaje poderoso. Tu vida puede convertirse en un legado eterno si actúas con fe, integridad y resiliencia, tal como José lo hizo. Cierre épico. Del pozo al palacio, un legado eterno. El sol se oculta en el horizonte de Egipto, tiñendo de dorado los palacios, los campos y el río Nilo. La cámara imaginaria recorre lentamente cada escena de la vida de José: el pozo donde comenzó su viaje, la prisión donde se fortaleció, el palacio donde ejerció su liderazgo, y los corazones de su familia y de la nación que prosperaron gracias a sus enseñanzas. José se encuentra de pie, mirando a lo lejos, con una expresión serena y llena de gratitud. Cada lágrima derramada, cada injusticia enfrentada y cada momento de esperanza mantenida se han transformado en un legado que trasciende el tiempo. Dios ha sido fiel, murmura José. Que mi historia sea un recordatorio de que la fe, la perseverancia y la integridad siempre guían hacia la luz, incluso en la oscuridad más profunda. José nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por los títulos ni por la riqueza, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad con fe, liderar con integridad y perdonar con generosidad. Su vida, del pozo al palacio, es un testimonio eterno de esperanza, propósito y transformación. La cámara se eleva, mostrando la extensión de Egipto, vibrante y lleno de vida, mientras la luz del atardecer baña la tierra. La familia de José continúa su camino, aplicando sus enseñanzas, liderando con justicia y preservando la unidad y la fe que él cultivó. El plano final se centra en José, ya tranquilo y lleno de paz, mientras el narrador concluye: que cada uno que conozca esta historia recuerde, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede guiarnos, la resiliencia puede fortalecernos, y la integridad puede transformar vidas y sociedades. Del pozo al palacio, la historia de José nos enseña que nunca subestimemos el poder de una vida vivida con propósito y fe. Cierre emocional y motivacional. La historia completa de José, contada durante estas 2 horas, termina dejando al espectador inspirado, reflexivo y motivado a aplicar fe, resiliencia, perdón e integridad en su propia vida, recordando que cada desafío puede convertirse en una oportunidad y cada vida puede dejar un legado eterno. Con esta página, la narrativa completa de 40 páginas para un estudio o video de 2 horas queda finalizada y lista para producción cinematográfica o educativa. Y así concluye la increíble historia de José, del pozo al palacio, un ejemplo eterno de fe, perdón, resiliencia e integridad. Pero recuerda, la verdadera enseñanza no termina aquí. Lo que aprendemos de su vida puede transformar tu vida y tu destino si decides aplicarlo hoy. Si quieres seguir recibiendo historias bíblicas que inspiran y enseñan, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Además, en el primer comentario de este video encontrarás un enlace para descargar la versión completa e ilustrada del estudio bíblico lista para que la leas, estudies y compartas. No te la pierdas. Porque la fe y las enseñanzas de José no solo se escuchan, se viven y se aplican.